«¡Quítate de mi vista! ¡Muerta de hambre!». El grito resonó por toda la oficina como un látigo. 40 empleados dejaron de trabajar para ver cómo Julián Mena, gerente regional, humillaba públicamente a una mujer frente a todos. Isabel Fuentes permanecía de pie junto al escritorio auxiliar, con su blazer negro gastado y sus zapatos que habían conocido mejores días. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras las miradas de compasión y burla se clavaban en ella como dagas. «Personas como tú no deberían ni pisar el lobby de este edificio», continuó Julián con una sonrisa cruel que helaba la sangre. «Altavista es una empresa seria, no un refugio para fracasados». Entonces sucedió lo impensable. Julián caminó hacia el dispensador de agua, llenó un balde de limpieza que estaba junto a la fotocopiadora y regresó con pasos calculados hacia Isabel. La oficina se sumió en un silencio de muerte. Todos sabían que algo terrible estaba por suceder, pero nadie se atrevía a intervenir. «A ver si así entiendes tu lugar en este mundo», murmuró Julián con una sonrisa sádica. Y sin previo aviso, volcó todo el balde de agua fría sobre Isabel. El agua la empapó completamente. Su blazer se pegó a su cuerpo, su cabello goteaba, sus zapatos se llenaron de agua. Gotas heladas corrían por su rostro, mezclándose con lágrimas de humillación que no podía contener. 40 empleados observaron en shock absoluto mientras Isabel permanecía de pie, empapada y temblando, pero con una dignidad que ni toda el agua del mundo podría lavar. Nadie en esa oficina podría imaginar que estaban presenciando la humillación más brutal, jamás cometida contra la mujer más poderosa del edificio. Nadie sabía que esa muerta de hambre, empapada y temblando, tenía en sus manos el poder de cambiar sus vidas para siempre. Las torres gemelas de Grupo Altavista se elevaban majestuosas en el corazón financiero de Bogotá, reflejando el sol matutino en sus ventanas de cristal. Dentro de esos muros corporativos, donde cada día se movían millones de dólares, acababa de comenzar una historia que nadie olvidaría jamás. Lo que pasó después cambió todo para siempre. Eran las 6:30 de la mañana cuando Isabel Fuentes despertó en su penthouse de la Zona Rosa. Apartamento de 300 metros cuadrados, vista panorámica a la ciudad, obras de arte que valen más que una casa promedio. Pero esa mañana no se vistió con sus trajes de diseñador ni sus zapatos italianos. Se puso el blazer negro que había comprado en una tienda de segunda mano. Los zapatos de cuero sintético que había desgastado deliberadamente, el bolso de imitación que completaba su disfraz perfecto. Durante 5 años, desde que heredó el imperio empresarial de su padre, Isabel había dirigido Grupo Altavista desde las sombras. Videoconferencias desde oficinas privadas. Reuniones donde solo se escuchaba su voz a través de altavoces. Para los empleados de la empresa, ella era un misterio. Una firma en documentos, una leyenda corporativa. Pero Isabel tenía una sospecha que la inquietaba desde hacía meses. Rumores de abuso de poder, quejas anónimas que llegaban a su escritorio sobre gerentes que maltrataban a los empleados de menor rango. Historias de humillaciones que parecían demasiado brutales para ser ciertas. Hoy quería ver la verdad con sus propios ojos. A las 8:00 a.m., caminó por las puertas principales de su propio edificio como una extraña. El vigilante de seguridad ni siquiera alzó la vista. Los ejecutivos en el lobby la ignoraron completamente. Era invisible, exactamente como había planeado. En el piso 17, el Departamento de Recursos Humanos bullía con la actividad matutina. Gamila Torres, de 24 años, la recibió con una sonrisa profesional que no ocultaba completamente su sorpresa por la apariencia modesta de la nueva temporal. «Buenos días. Soy Isabel Fuentes. Vengo por el puesto de recepcionista temporal». «Claro, te esperábamos. Bienvenida a Altavista».
Camila la guió hasta un escritorio auxiliar en el área común. Una computadora vieja, una silla incómoda, una vista directa a la fotocopiadora. El contraste con los escritorios ejecutivos era brutal y deliberado. Aquí vas a estar trabajando. Las funciones son básicas: contestar teléfonos, recibir visitas, archivar documentos. Nada complicado. Isabel asintió mientras observaba silenciosamente el ambiente. Rosa Gaitán, una secretaria de 60 años con el cabello gris, perfectamente arreglado, la saludó con amabilidad desde su escritorio. Había algo maternal en su mirada, como si reconociera en Isabel a alguien que necesitaba protección en ese mundo corporativo implacable. Luis Ramírez, jefe de seguridad de 45 años, pasó por el área y la observó discretamente. Había algo en esa mujer que no encajaba. Su postura era demasiado erguida para alguien en su situación económica aparente. Sus modales demasiado refinados. Su forma de observar el entorno demasiado analítica. Durante la primera hora todo transcurrió con normalidad. Isabel contestaba llamadas, organizaba documentos, sonreía educadamente a los empleados que pasaban. Algunos la trataban con indiferencia, otros con condescendencia, pero nadie con crueldad. Hasta que llegaron las 9:15 a.m. Las puertas del ascensor se abrieron y apareció Julián Mena como una tormenta vestida de traje. 42 años de ego corporativo y poder mal usado. Su cabello engominado relucía bajo las luces fluorescentes. Su reloj suizo capturaba los destellos de luz como un faro de arrogancia. Julián había construido su carrera sobre una filosofía simple: el respeto se gana a través del miedo, y el miedo se cultiva humillando a quienes no pueden defenderse. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Isabel, la nueva, la que no conocía las reglas del juego. «¿Quién es esa?», preguntó a Camila, señalando a Isabel como si fuera un objeto fuera de lugar. «Es Isabel, la nueva recepcionista temporal». Julián se acercó al escritorio auxiliar con la lentitud calculada de un depredador. Isabel alzó la vista, sostuvo su mirada sin parpadear. Ese fue su primer error. En el mundo de Julián, los empleados de bajo rango no miran a los ojos a los gerentes. ¿Temporal? Su voz tenía el filo de una navaja. «A ver, ¿de dónde vienes?» «Tengo experiencia en recepción, señor». «Eso no es lo que pregunté». Julián tomó el currículum de Isabel y lo hojeó con desdén. «Pregunto de dónde vienes. Porque mirándote, no pareces del tipo de persona que normalmente trabaja en Altavista. El ambiente en la oficina cambió. Las conversaciones se detuvieron. Los teclados dejaron de sonar. Camila se tensó en su silla. Rosa alzó la vista con preocupación. Isabel mantuvo la compostura. «Necesito el trabajo, señor». «Ah, claro. Necesitas el trabajo». Julián sonrió con crueldad. «Y supongo que piensas que una empresa como Altavista es tu salvación, ¿verdad? Que aquí vas a encontrar la estabilidad que claramente no has podido conseguir en otros lugares». Cada palabra era una puñalada calculada. Isabel sintió cómo la humillación se extendía por la oficina como un veneno silencioso. «Solo quiero hacer bien mi trabajo», respondió con dignidad. Esa respuesta encendió algo malévolo en los ojos de Julián. La dignidad en los pobres lo enfurecía. Era como si se negaran a aceptar su lugar en el orden natural de las cosas, y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Julián se irguió, miró a su alrededor para asegurarse de que tenía audiencia y gritó las palabras que resonarían para siempre en esas paredes. «Quítate de mi vista, muerta de hambre». Pero la humillación verbal no fue suficiente para él. Su sed de poder y crueldad necesitaba más. Caminó hacia el dispensador de agua con pasos calculados, llenó un balde de limpieza que estaba junto a la fotocopiadora y regresó hacia Isabel.
La oficina se sumió en un silencio de muerte. 40 empleados observaron con horror cómo Julián se acercaba a Isabel con el balde lleno de agua fría. «A ver si así entiendes tu lugar en este mundo», murmuró con una sonrisa sádica. Y sin previo aviso, volcó todo el balde de agua sobre Isabel. El agua la empapó completamente. Su blazer se pegó a su cuerpo, su cabello goteaba, sus zapatos se llenaron de agua. Gotas heladas corrían por su rostro mezclándose con lágrimas de humillación que no podía contener. El silencio que siguió fue ensordecedor. 40 pares de ojos se clavaron en Isabel, que permanecía de pie empapada y temblando, pero con una dignidad que ni toda el agua del mundo podría lavar. Pero en sus ojos había algo que Julián no pudo ver, una chispa que no era de derrota, sino de determinación. Incluso empapada, incluso humillada de la manera más degradante posible, había algo inquebrantable en su mirada. Camila fue la primera en reaccionar. Se levantó de su escritorio con lágrimas en los ojos y corrió hacia el baño para traer toallas. Rosa se quedó paralizada, pero sus manos temblaban de indignación mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Luis, que había subido justo a tiempo para presenciar la escena, sintió una rabia que no había experimentado en años. «Aquí tienes», susurró Camila ofreciéndole toallas a Isabel. «Lo siento mucho, lo siento tanto». Isabel tomó las toallas con manos temblorosas y se secó el rostro, pero su voz salió firme cuando respondió: «Gracias, Camila, no es tu culpa». Julián observó la escena con satisfacción perversa antes de regresar a su oficina, como si nada hubiera pasado. Para él, había sido solo otra demostración de poder. Para todos los demás, había sido la humillación más brutal que jamás habían presenciado en un ambiente corporativo. Lo que ninguno de ellos sabía era que acababan de humillar físicamente a la mujer que tenía el poder de cambiar sus destinos para siempre. ¿Qué hará Isabel después de esta humillación pública? ¿Cómo reaccionarán los testigos de esta escena brutal? La respuesta te va a sorprender. Los días siguientes fueron una pesadilla calculada. Julián había encontrado su nuevo juguete favorito, y la humillación del balde de agua había sido solo el comienzo. Isabel había tenido que cambiarse de ropa en el baño de empleados esa primera tarde, usando un conjunto de repuesto que Rosa le había conseguido discretamente del armario de objetos perdidos. La experiencia de estar empapada, temblando y humillada frente a 40 personas la había marcado profundamente, pero también había fortalecido su determinación. Cada mañana Julián llegaba con una nueva forma de degradarla. Le ordenaba limpiar manchas de café que él mismo derramaba accidentalmente en su escritorio. Le hacía reimprimir documentos una y otra vez por errores inexistentes, y constantemente le recordaba el episodio del agua con comentarios como «¿Ya se te secó la ropa?» o «¿Trajiste paraguas hoy?» «Oye, temporal», le gritó el miércoles por la mañana desde el otro lado de la oficina. «Ven acá, ahora mismo». Isabel se levantó de su escritorio y caminó hacia él. 40 empleados fingían trabajar mientras observaban lo que se había convertido en un espectáculo diario de crueldad. Todos recordaban vívidamente la imagen de Isabel empapada y temblando, y nadie quería ser el siguiente. ¿Ves esto? Julián señaló una mancha de tinta en su escritorio. Tu trabajo es mantener esta oficina limpia, pero parece que ni siquiera puedes hacer eso bien. Señor, yo no... comenzó Isabel. «No me interrumpas». Su voz cortó el aire como un látigo. «Limpia esto y hazlo bien, porque si veo otra mancha, te vas de aquí mismo». Isabel tomó un paño y limpió la mancha en silencio. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de rabia contenida.
Cada fibra de su ser quería gritarle quién era realmente, pero se contuvo. Necesitaba ver hasta dónde llegaría la crueldad. Camila observaba desde su escritorio con el estómago encogido. Desde el episodio del balde de agua no podía dormir bien. Cada humillación hacia Isabel la hacía sentir cómplice por su silencio. Había intentado intervenir una vez, pero Julián la había puesto en su lugar con una amenaza velada sobre su futuro en la empresa. Rosa Gaitán, desde su rincón, había intensificado su documentación después de presenciar la humillación física. Fechas, horas, testigos y ahora también fotos discretas tomadas con su teléfono. 25 años en Altavista le habían enseñado que los abusadores como Julián eventualmente se colgaban de su propia soga, pero lo del balde había cruzado una línea que jamás había visto cruzar. Pero era Luis Ramírez quien más furioso estaba. El jefe de seguridad no podía olvidar la imagen de Isabel empapada y temblando. En sus 20 años protegiendo edificios corporativos había visto acoso laboral, pero nunca una humillación física tan brutal y calculada. El jueves por la tarde, Luis decidió hacer una investigación discreta. Accedió al sistema de empleados para revisar el expediente de Isabel. Lo que encontró lo dejó helado. No había expediente, no había contrato firmado, no había referencias verificadas. No había proceso de selección documentado. Era como si Isabel hubiera aparecido de la nada y alguien muy poderoso hubiera autorizado su entrada sin seguir ningún protocolo. Luis revisó las cámaras de seguridad del día que Isabel llegó. La vio entrar por la puerta principal, pero no había registro de quién la había autorizado. Más extraño aún, su tarjeta de acceso temporal tenía permisos para pisos que ni siquiera los gerentes medios podían visitar. Algo no encaja, murmuró Luis mientras revisaba los videos una vez más. Esa misma tarde, Isabel demostró nuevamente que había algo diferente en ella. Julián la había enviado a entregar un documento urgente al piso 25, asumiendo que se perdería en el laberinto de oficinas ejecutivas. Pero Isabel regresó en tiempo récord. «¿Cómo llegaste tan rápido?», preguntó Julián con suspicacia. «Tomé el ascensor ejecutivo del ala este. Es más directo». La respuesta dejó a Julián desconcertado. Los empleados de nivel básico no conocían la distribución interna del edificio con ese detalle. Menos aún los ascensores exclusivos para ejecutivos. «¿Cómo sabes de ese ascensor?». Isabel se dio cuenta de su error, pero respondió con naturalidad. «Alguien en seguridad me indicó el camino». Era una mentira perfecta, imposible de verificar sin crear más problemas. Pero Rosa había escuchado la conversación, y una pieza más del rompecabezas encajó en su mente. Esa mujer conocía el edificio como alguien que había trabajado allí durante años, o como alguien que tenía acceso a información privilegiada. El viernes, la crueldad de Julián alcanzó un nuevo nivel. Durante una reunión con clientes importantes, le gritó a Isabel desde el otro lado del salón de conferencias: «¡Tú! ¿No ves que tenemos visitas importantes? Trae café para todos, y que sea de la máquina buena, no de la basura que tomas tú». Isabel sirvió el café en silencio, mientras Julián continuaba: «Disculpen, señores. El personal temporal a veces no entiende los estándares de una empresa seria». Los clientes se sintieron incómodos por la humillación pública, pero no dijeron nada. En el mundo corporativo, la jerarquía era sagrada. Pero cuando Isabel estaba sirviendo el café, algo extraordinario sucedió. Uno de los clientes la miró a los ojos y su expresión cambió completamente. «Disculpe, ¿no nos hemos visto antes?», preguntó el hombre en un tono confundido. Isabel sostuvo su mirada un momento demasiado largo antes de responder. «No lo creo, señor». El cliente siguió observándola mientras ella salía de la sala.
Había algo familiar en esa mujer, algo que no podía identificar, pero que lo inquietaba profundamente. Julián notó el intercambio y una semilla de paranoia comenzó a germinar en su mente. ¿Por qué un cliente importante mostraría interés en una recepcionista temporal? Esa noche, Isabel regresó a su penthouse agotada física y emocionalmente. Se miró en el espejo del baño y aún podía sentir el agua fría corriendo por su cuerpo, la humillación ardiendo en sus mejillas. Pero también vio algo más, la confirmación absoluta de lo que había sospechado. Su empresa estaba infectada por una cultura tóxica que no solo permitía el abuso psicológico, sino que había escalado hasta la humillación física. Empleados buenos como Camila vivían aterrorizados. Veteranos como Rosa documentaban abusos sin poder actuar. Y personas íntegras como Luis cargaban con culpas que no les correspondían. La imagen de ella misma empapada y temblando frente a 40 empleados sería el catalizador de la transformación más grande en la historia de Grupo Altavista. Ya había visto suficiente, era hora de actuar. Tomó su teléfono y marcó un número que solo 5 personas en el mundo conocían. Alejandro, soy yo. Necesito que organices una reunión de emergencia con todo el personal ejecutivo para el lunes. Sí, incluye a los gerentes regionales, todos. Y Alejandro, es hora de que conozcan a su verdadera jefa. Del otro lado de la línea, Alejandro Sáenz, su asistente personal de 37 años, entendió inmediatamente el tono de su voz. ¿Problemas, Isabel? Problemas que se van a solucionar muy pronto. El lunes que viene, Isabel tomará la decisión más impactante de su carrera, pero antes, alguien más descubrirá la verdad sobre su identidad. El fin de semana pasó como una tormenta silenciosa. Isabel dedicó esas 48 horas a planear meticulosamente lo que sería el lunes más importante en la historia de Grupo Altavista. Pero no era la única que había pasado el fin de semana pensando en los eventos de la semana anterior. Luis Ramírez no podía dormir. Su instinto de seguridad le gritaba que algo estaba terriblemente mal con Isabel Fuentes. El domingo por la noche decidió hacer algo que técnicamente estaba fuera de sus funciones: investigar a fondo. Usando sus contactos en el sistema bancario y de identificación nacional, Luis comenzó a buscar información sobre Isabel Fuentes. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Isabel Fuentes no existía, no como una mujer de 34 años con la experiencia laboral que había declarado. No había registros de empleo previo en las empresas que mencionó. No había historial crediticio. No había rastro digital alguno. Era como si esa mujer hubiera sido creada específicamente para infiltrarse en Altavista. Pero la investigación de Luis tomó un giro inesperado cuando decidió buscar solo el nombre Isabel Fuentes, sin filtros de edad o experiencia laboral. Lo que apareció en su pantalla casi lo hizo caer de su silla. Isabel Fuentes, 34 años, presidenta y CEO de Grupo Altavista, heredera del imperio empresarial de Roberto Fuentes. Fortuna estimada en $200 millones, residencia, penthouse en la Zona Rosa, Bogotá. Luis imprimió la foto de perfil corporativo y la comparó con las imágenes de las cámaras de seguridad de la semana anterior. No había duda. Era la misma mujer, la recepcionista temporal que Julián había estado humillando durante una semana. Era la dueña de toda la empresa. Luis sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estaba haciendo la presidenta de Altavista trabajando como recepcionista temporal? ¿Y por qué permitía que Julián la tratara de esa manera? Solo había una explicación lógica. Isabel estaba realizando una investigación encubierta. Luis supo inmediatamente que tenía una decisión que tomar. Podía quedarse callado y esperar a ver qué pasaba, o podía actuar.
pero la imagen de Isabel empapada y humillada no lo dejaba dormir. Su conciencia no le permitió dudar mucho tiempo. El lunes por la mañana Luis llegó al edificio 2 horas antes que el resto del personal. Necesitaba hablar con Isabel antes de que llegara Julián. Tenía que disculparse por no haber intervenido cuando la vio ser humillada de esa manera tan brutal. A las 7:30 am, vio a Isabel entrar por las puertas principales con su disfraz habitual. Luis la interceptó en el lobby. «Señora Fuentes, ¿podría hablar con usted un momento?» Isabel se detuvo en seco. La forma en que Luis la había llamado lo cambió todo. No Isabel o señorita. Señora Fuentes, con el respeto que se le debe a una presidenta. Creo que hay una confusión, señor Luis Ramírez, jefe de seguridad. Y no hay confusión, señora. Sé exactamente quién es usted. Se miraron en silencio durante un momento que pareció eterno. Isabel evaluó sus opciones. Podía continuar fingiendo, pero la expresión en los ojos de Luis le decía que ya era demasiado tarde para eso. «¿Qué quiere, Luis? Quiero saber si está segura, señora. Quiero saber si necesita protección. Y quiero pedirle perdón por no haber intervenido cuando ese desgraciado le tiró el agua encima. Llevo 5 días sin poder dormir por no haber hecho nada para detenerlo». La sinceridad y el dolor en la voz de Luis conmovieron a Isabel. Durante una semana había visto crueldad, indiferencia y cobardía. Finalmente encontraba a alguien con integridad que se sentía responsable por no haber actuado. «Luis, no tienes que pedirme perdón. Tú no creaste esa situación, pero te agradezco por preocuparte». Isabel hizo una pausa. «Lo que estoy haciendo es necesario, Luis. Necesito que mantenga mi secreto hasta que yo decida revelarlo». «Por supuesto, señora. ¿Pero puedo preguntarle algo?» «Adelante. ¿Qué va a pasar con Julián Mena? Porque después de lo que le hizo, después de esa humillación tan brutal, ese hombre no merece seguir en una posición de poder». Isabel sonrió por primera vez en una semana. No era una sonrisa cruel, sino de justicia tranquila. «Julián va a aprender una lección que nunca olvidará, pero no de la manera que él esperaría de alguien como yo». Luis asintió. «Si necesita cualquier cosa, solo dígamelo. Hay algo que puede hacer. Esta tarde va a venir Alejandro Sáenz, mi asistente personal. Facilítele el acceso sin hacer preguntas. Y Luis, lo que va a presenciar hoy cambiará esta empresa para siempre». Mientras Isabel subía al piso 17, Luis se quedó en el lobby con una mezcla de admiración y nerviosismo. Iba a ser un día histórico. En el piso 17, la mañana comenzó de manera habitual. Julián llegó a las 9:15 con su arrogancia de siempre, buscando inmediatamente a Isabel para comenzar su rutina diaria de humillaciones. Pero algo era diferente. Rosa Gaitán tenía una sonrisa extraña en los labios. Camila parecía más nerviosa de lo normal. Y cuando Luis subió al piso para una inspección rutinaria de seguridad, su presencia añadió una tensión diferente al ambiente. «¡Temporal!», gritó Julián desde su oficina. «¡Ven acá! ¡Ahora!». Isabel se levantó y caminó hacia la oficina de Julián. Pero esta vez, Luis la siguió discretamente y se quedó cerca de la puerta. «¿Viste este reporte?». Julián agitó unos papeles frente a Isabel. «Está lleno de errores. ¿Así es como planeas trabajar en mi departamento?». «Señor, yo no hice ese reporte. Es del viernes pasado, antes de que llegara. No me importa, ahora es tu responsabilidad. Corrígelo, todo, y que no quede ni un solo error, porque si hay alguno te vas de aquí mismo». Isabel tomó los documentos y regresó a su escritorio, pero mientras revisaba los papeles, se dio cuenta de algo. No eran errores accidentales, eran cambios deliberados que hacían que los números no cuadraran.
Alguien había alterado el reporte para crear problemas financieros en el departamento. Julián no solo era un abusador, también era un ladrón. Isabel revisó discretamente los archivos digitales del reporte original. Confirmó sus sospechas. Julián había estado manipulando cifras durante meses, desviando fondos de presupuestos departamentales hacia cuentas que él controlaba. Por primera vez en una semana, Isabel sonrió genuinamente. No solo tenía motivos para despedir a Julián por abuso, también tenía evidencia de fraude corporativo. A las 12:00 p.m., las puertas del ascensor se abrieron y apareció un hombre que hizo que toda la oficina se quedara en silencio. Alejandro Sáenz. 37 años, traje de $5,000, presencia que comandaba respeto inmediato. Su título oficial era asistente ejecutivo de la presidencia, pero todos en Altavista sabían que era la mano derecha de la misteriosa propietaria de la empresa. Si Alejandro estaba allí, algo muy importante estaba por suceder. «Buenas tardes», dijo Alejandro con una voz que cortó el silencio como una espada. «Necesito hablar con el gerente regional Julián Mena». Julián salió de su oficina con una mezcla de confusión y pánico. Alejandro Sáenz nunca visitaba departamentos operativos. Su presencia solo podía significar problemas. «Señor Sáenz, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Señor Mena, por instrucciones directas de la presidencia, se requiere su presencia en una reunión de emergencia. Piso 45, sala de juntas principal, en 30 minutos. ¿Puedo preguntar de qué se trata?» Alejandro lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Se trata del futuro de su carrera en esta empresa, señor Mena». Julián sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué había hecho mal? ¿Quién se había quejado de él? ¿Cómo había llegado su comportamiento hasta la presidencia? Mientras Julián se dirigía al ascensor con las piernas temblorosas, Alejandro se acercó discretamente al escritorio de Isabel. «Señora», le susurró, «todo está listo. ¿Está segura de que quiere hacerlo de esta manera?» «Completamente segura, Alejandro. Es hora de que Julián conozca a su verdadera jefa. En 30 minutos, Julián Mena se enfrentará a la verdad más devastadora de su carrera. Lo que no sabe es que la mujer que humilló durante una semana lo estará esperando en esa sala de juntas». La sala de juntas del piso 45 era un templo del poder corporativo. Mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas. Ventanales que ofrecían una vista panorámica de Bogotá, tecnología de punta para videoconferencias internacionales. Las paredes estaban decoradas con los logros de Grupo Altavista, contratos millonarios, expansiones internacionales, reconocimientos empresariales. Julián entró a la sala con el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Nunca había estado en ese piso. Los gerentes regionales como él no tenían acceso a las alturas del poder corporativo. La sala estaba vacía, excepto por Alejandro Sáenz, que revisaba unos documentos con la tranquilidad de quien controla la situación. «Siéntese, señor Mena». Julián tomó asiento en una de las sillas laterales, asumiendo que no tenía derecho a la mesa principal. Sus manos sudaban mientras trataba de imaginar qué había motivado esta reunión. «¿Puedo preguntar quién más va a venir?» Su voz sonó más débil de lo que pretendía. «Solo una persona más, alguien que ha estado observando muy de cerca su desempeño últimamente». A las 13:00 p.m. exactas, las puertas de la sala se abrieron. Julián esperaba ver entrar a algún vicepresidente o director ejecutivo. Lo que no esperaba era ver entrar a Isabel, su Isabel, la recepcionista temporal, la muerta de hambre que había estado humillando durante una semana. Pero esta Isabel era diferente. Llevaba un traje de diseñador que costaba más que el salario mensual de Julián. Sus zapatos eran italianos auténticos. Su cabello estaba perfectamente arreglado por un estilista profesional.
y en su muñeca brillaba un reloj que Julián reconoció como una edición limitada de Patek Philippe. Caminó hacia la cabecera de la mesa con la confianza de quien pertenece a ese lugar. Se sentó en la silla principal, entrelazó las manos sobre la mesa y miró directamente a Julián. El silencio se extendió durante 30 segundos que se sintieron como una eternidad. «Hola, Julián», dijo Isabel con una voz que era la misma pero sonaba completamente diferente. Ya no había sumisión, solo autoridad pura. Julián la miraba con la boca abierta, como si estuviera viendo un fantasma. Su cerebro se negaba a procesar lo que veía en sus ojos. «No, no entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está usted? ¿Por qué estoy aquí?» Isabel sonrió sin calidez. «Esta es mi sala de juntas, Julián. Este es mi edificio. Esta es mi empresa». Las palabras golpearon a Julián como una avalancha. Su mundo se desmoronó en tiempo real. «Mi nombre completo es Isabel Fuentes de Altavista. Soy la presidenta, CEO y dueña mayoritaria de Grupo Altavista. Y durante la última semana he tenido ¿cómo llamarlo? El privilegio de trabajar bajo su supervisión». Julián sintió cómo la sangre se le iba del rostro. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Pero, usted trabajaba. Yo no sabía». «No, no sabías, y esa es exactamente la cuestión». Isabel se reclinó en su silla. «Durante 5 años he dirigido esta empresa desde las sombras. He escuchado rumores sobre abuso de poder, sobre gerentes que maltratan a los empleados. Pero los rumores son solo rumores. Quería ver la realidad con mis propios ojos». Alejandro abrió una carpeta y colocó varias fotografías sobre la mesa. Eran capturas de las cámaras de seguridad que mostraban a Julián humillando a Isabel durante la semana anterior. «Quítate de mi vista, muerta de hambre», leyó Isabel de un reporte. «Personas como tú no deberían ni pisar el lobby de este edificio. Altavista es una empresa seria, no un refugio para fracasados». Y después... Isabel hizo una pausa. Su voz se endureció. «Después me tiraste un balde de agua fría encima, frente a 40 empleados, como si fuera un animal». Cada frase que Isabel repetía era como una bofetada para Julián. Recordar sus propias palabras dirigidas hacia la mujer que ahora tenía su destino en sus manos lo hacía sentir físicamente enfermo. «Señora Fuentes, yo no sabía. Si hubiera sabido quién era usted». «Ah, ¿sí?» La voz de Isabel se endureció. «Si hubieras sabido quién era yo, ¿me habrías tratado diferente? ¿Y qué pasa con todas las demás personas que no soy yo? ¿Qué pasa con Camila, que vive aterrorizada de contradecirte? ¿Qué pasa con Rosa, que documenta tus abusos porque no tiene a quién reportarlos? ¿Qué pasa con todos los empleados que has humillado simplemente porque podías hacerlo?» Julián no tenía respuesta. Por primera vez en años se enfrentaba a alguien que tenía más poder que él, y la experiencia lo estaba destruyendo. «Pero eso no es todo, Julián». Isabel hizo una seña a Alejandro, quien colocó más documentos sobre la mesa. «También descubrí algo interesante mientras revisaba ese reporte que me ordenaste corregir». Los documentos mostraban evidencia de las manipulaciones financieras de Julián. Transferencias no autorizadas, facturas alteradas, desviación de fondos departamentales. «Durante los últimos 18 meses has robado aproximadamente $43,000 de presupuestos departamentales. Pequeñas cantidades distribuidas inteligentemente para no disparar las auditorías automáticas, pero suficientes para financiar tu nuevo auto, tu reloj y esas vacaciones en Cartagena que oficialmente no te puedes permitir con tu salario». Julián sintió que iba a vomitar. No solo había perdido su trabajo, había perdido su libertad. «Señora Fuentes, ¿puedo explicarlo? ¿Puedo devolver el dinero? Ha sido un malentendido».
No, Julián, no ha sido un malentendido. Ha sido una elección. Durante años elegiste abusar de tu poder porque pensaste que no habría consecuencias. Elegiste robar porque pensaste que nadie lo notaría. Elegiste humillar a personas inocentes porque pensaste que tu posición te daba ese derecho. Isabel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La vista de Bogotá se extendía ante ella como un reino que efectivamente le pertenecía. Tengo dos opciones, Julián. Puedo llamar a la policía ahora mismo y presentar cargos por fraude corporativo. O puedo manejar esto internamente. Por favor, señora Fuentes, por favor, haré lo que sea, devolveré cada peso, cambiaré mi comportamiento. Le juro que... Isabel se giró y lo miró con una expresión que no era de odio, sino de decepción profunda. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Julián? Que necesitaste verme vestida de diseñador, sentada en esta silla, para tratarme con respeto. El respeto no debería depender de la ropa que uso o la posición que ocupo. Debería ser básico, humano, incondicional. La puerta de la sala se abrió y entró Luis Ramírez, acompañado de dos oficiales de seguridad privada. Luis va a escoltarte a tu oficina para que recojas tus pertenencias personales. El Departamento de Recursos Humanos ya ha sido notificado de tu terminación inmediata. Tu acceso a todos los sistemas ha sido revocado. Y Julián, Isabel hizo una pausa. Si alguna vez, en cualquier empresa donde trabajes en el futuro, me entero de que has maltratado a algún empleado, me aseguraré de que enfrentes las consecuencias legales completas por el fraude que cometiste aquí. Julián se levantó tambaleándose. 8 años de carrera corporativa se desvanecían en 30 minutos. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró. «Pues créelo», dijo Isabel. «Y la próxima vez que veas a alguien que parece necesitar un trabajo, recuerda que nunca sabes quién es realmente esa persona. Recuerda que la dignidad humana no es negociable. Y recuerda que siempre, siempre hay alguien observando». Luis escoltó a Julián fuera de la sala. Sus pasos resonaron en el pasillo como los de un hombre caminando hacia su ejecución. Isabel se quedó sola en la sala de juntas, mirando por la ventana. Había ganado. La justicia había sido servida. Pero no se sentía victoriosa. Se sentía triste por todo lo que había tenido que presenciar. Alejandro se acercó a ella. «¿Cómo se siente, señora?» «Como si acabara de operar un cáncer de mi propia empresa. Necesario, pero doloroso. ¿Qué sigue ahora?» Isabel se irguió. Su expresión cambió de melancolía a determinación. «Ahora vamos al piso 17. Es hora de que conozca oficialmente a mis empleados. Y es hora de que ellos conozcan los cambios que vienen. La transformación de Grupo Altavista está por comenzar. Pero ¿cómo reaccionarán los empleados cuando descubran la verdad sobre su nueva jefa?» A las 4:00 p.m. del lunes más extraño en la historia de Grupo Altavista, todos los empleados del piso 17 recibieron un mensaje simultáneo en sus computadoras. Reunión obligatoria, sala de conferencias principal, 4:15 p.m., por orden de la presidencia. Nadie entendía qué estaba pasando. Camila miraba su pantalla con confusión. Rosa guardó discretamente su cuaderno de notas en su escritorio. Los empleados susurraban entre ellos, tratando de descifrar el misterio. Julián había desaparecido después de su misteriosa reunión en el piso 45. Su oficina estaba siendo limpiada por personal de seguridad. Sus pertenencias personales habían sido empacadas en cajas de cartón. A las 4:15 p.m. exactas, todos estaban reunidos en la sala de conferencias. 40 empleados nerviosos, especulando sobre reorganizaciones, despidos masivos o cambios en la estructura corporativa. Las puertas se abrieron y entró Alejandro Sáenz. El silencio fue instantáneo.
La presencia del asistente ejecutivo de la presidencia en un departamento operativo solo podía significar algo histórico. «Buenas tardes», dijo Alejandro. «Sé que han sido días confusos para todos ustedes. Los cambios que han presenciado están relacionados con una investigación que ha estado realizando la presidencia de esta empresa». Camila sintió como su corazón se aceleraba. ¿Una investigación? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Durante la última semana, la presidenta y CEO de Grupo Altavista ha estado trabajando entre ustedes de manera encubierta, observando las dinámicas internas del departamento, evaluando el liderazgo y documentando la cultura corporativa real versus la cultura oficial de la empresa. Los murmullos llenaron la sala. La presidenta había estado entre ellos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién era? Lo que descubrió la ha motivado a tomar decisiones inmediatas e irreversibles sobre el futuro de este departamento y de toda la empresa. Alejandro caminó hacia las puertas de la sala. «Con mucho gusto, me permite presentarles oficialmente a Isabel Fuentes de Altavista, presidenta, CEO y propietaria de Grupo Altavista». Las puertas se abrieron e Isabel entró a la sala. No era la Isabel que habían conocido esa semana. Esta era una mujer transformada, traje de diseñador que irradiaba poder y elegancia, cabello perfectamente arreglado, postura que comandaba respeto inmediato. Pero los ojos eran los mismos. Los ojos que habían soportado una semana de humillaciones en silencio. El impacto fue devastador. Camila se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de sorpresa. Rosa sonrió con una mezcla de admiración y vindicación. Los demás empleados se miraban entre ellos, tratando de procesar lo imposible. La recepcionista temporal, la mujer que Julián había humillado con agua fría, la muerta de hambre, que había quedado empapada frente a todos. Era la dueña de todo. Isabel caminó hasta el frente de la sala y se quedó de pie frente a sus empleados que ahora la miraban con una mezcla de terror, respeto y asombro. «Buenas tardes», dijo, con una voz que era familiar pero completamente diferente. «Creo que todos merecen una explicación». El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Durante los últimos meses he recibido reportes anónimos sobre abuso de poder en diferentes departamentos de esta empresa. Historias de empleados maltratados, de gerentes que abusan de su autoridad, de una cultura tóxica que contradice completamente los valores que Grupo Altavista pretende representar». Isabel hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. «Como presidenta de esta empresa, esos reportes me presentaron un dilema. Podía realizar una investigación corporativa tradicional con cuestionarios, entrevistas formales y protocolos estándar, o podía ver la verdad con mis propios ojos». Isabel comenzó a caminar lentamente por el frente de la sala, manteniendo contacto visual con cada empleado. «Elegí la segunda opción. Decidí infiltrarme como una empleada temporal para observar cómo funciona realmente la cultura de poder en mi propia empresa cuando creen que nadie importante está mirando». Rosa asintió discretamente. Todo encajaba ahora. La postura digna, el conocimiento del edificio, la forma en que manejaba la presión. Lo que presencié durante esta semana superó mis peores expectativas. Vi a un gerente regional humillar sistemáticamente a una empleada simplemente porque podía hacerlo. Lo vi tirarme agua encima como si fuera un animal, frente a 40 testigos que se quedaron paralizados por el miedo. Vi a trabajadores honestos vivir aterrorizados de expresar opiniones o defender lo correcto. Vi una cultura donde el abuso de poder no solo era tolerado, sino que era usado como entretenimiento. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. La culpa por no haber defendido a Isabel la estaba consumiendo. Pero también vi cosas positivas. Vi a empleados como Rosa,
que documentan silenciosamente las injusticias con la esperanza de que alguien eventualmente las escuche. Vi a trabajadores como Luis, nuestro jefe de seguridad, que cuando descubrió mi identidad, su primera preocupación fue mi seguridad, no su propio trabajo. Luis, que estaba de pie junto a la puerta, se sintió aliviado y orgulloso simultáneamente. Vi a empleados jóvenes como Camila, que claramente querían hacer lo correcto, pero temían las represalias por defender a una compañera. Camila no pudo contenerse más. Se levantó de su silla con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señora Fuentes, perdóneme. Perdóneme por no defenderla. Perdóneme por ser una cobarde. Sabía que lo que Julián estaba haciendo estaba mal, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Cuando le tiró ese agua encima, yo quería gritar, quería detenerlo, pero me quedé paralizada. No hay excusa para mi silencio. La honestidad brutal de Camila rompió algo en el ambiente. Otros empleados comenzaron a moverse incómodamente en sus sillas, enfrentando su propia complicidad silenciosa. Isabel se acercó a Camila con una expresión suave. «Camila, mírame». Esperó hasta que la joven alzó la vista. «No tienes que pedirme perdón. Tú no creaste este ambiente tóxico. Tú no estableciste una cultura donde defenderse significa arriesgar tu sustento. Esa responsabilidad es mía como líder de esta empresa». Isabel se dirigió nuevamente a todo el grupo. «Julián Mena ya no trabaja en Grupo Altavista. Ha sido despedido por abuso de poder y por fraude corporativo. Pero el problema no era solo Julián. El problema era un sistema que permitía que personas como él operaran sin consecuencias». Alejandro se acercó y le entregó a Isabel una carpeta. «Por eso, a partir de hoy, Grupo Altavista implementará cambios fundamentales en su cultura corporativa». Isabel abrió la carpeta y comenzó a leer. Primero, establecimiento inmediato de un canal directo de comunicación con la presidencia. Cualquier empleado, sin importar su nivel, podrá reportar abusos directamente a mi oficina. Habrá garantías absolutas contra represalias. Los empleados se miraron entre ellos con asombro. Acceso directo a la presidenta era algo inaudito en una empresa de ese tamaño. Segundo, implementación de un programa de liderazgo ético obligatorio para todos los gerentes y supervisores. Quien no complete el programa o quien falle en los estándares éticos será removido de posiciones de autoridad. Tercero, creación de un comité de cultura corporativa integrado por empleados de todos los niveles con poder real para investigar quejas y recomendar acciones correctivas. Rosa levantó tímidamente la mano. «Sí, Rosa». «Señora Fuentes, ¿estos cambios aplicarán solo a este departamento o a toda la empresa?» «Excelente pregunta». Isabel sonrió. «Estos cambios se implementarán en todas las oficinas de Grupo Altavista, en los 5 países donde operamos. Lo que presencié aquí me confirmó que necesitamos una transformación completa». Un empleado del fondo alzó la mano. «Señor Carlos Mendoza, del Departamento de Análisis». «Carlos, ¿cuál es tu pregunta?» «Señora Fuentes, ¿cómo podemos estar seguros de que estos cambios no son solo temporales? ¿Cómo sabemos que en 6 meses todo no volverá a ser como antes?» Era una pregunta valiente y directa. Isabel la apreció. «Carlos, esa es exactamente la pregunta que esperaba. La respuesta es simple, porque ustedes van a ser los guardianes de esta transformación. El Comité de Cultura Corporativa tendrá presupuesto propio, autoridad investigativa real, y reportará directamente a mi oficina. No será un comité decorativo, será un órgano de poder real dentro de la empresa». Isabel cerró la carpeta y se dirigió a Camila. «Camila, tengo una propuesta para ti». La joven la miró con sorpresa. «Quiero ofrecerte la posición de gerente del nuevo Departamento de Cultura Corporativa. Tu salario se triplicará,
Tendrás un equipo de 5 personas bajo tu supervisión, y tu trabajo será asegurar que lo que me pasó a mí, esa humillación física y psicológica que presenciaste, nunca le vuelva a pasar a nadie en esta empresa. Camila se quedó sin palabras, de recepcionista a gerente en una sola conversación. Yo no sé qué decir. No tengo la experiencia para... Camila, tienes algo más valioso que la experiencia. Tienes conciencia, tienes empatía. Y ahora que has visto lo que puede pasar cuando las buenas personas se quedan calladas, tienes motivación. Esas son las cualidades que necesito en esa posición. Isabel se dirigió luego a Rosa. Rosa, después de 25 años documentando problemas sin poder actuar, ¿te interesaría ser la coordinadora senior del Comité de Cultura Corporativa? Tu experiencia y tu conocimiento institucional serían invaluables. Rosa se irguió en su silla con una dignidad que no había mostrado en años. Señora Fuentes, sería un honor. Perfecto. Luis, tú serás el enlace de seguridad para todas las investigaciones del comité. Y Carlos, dado tu valentía para hacer preguntas difíciles, me gustaría que consideraras ser el representante de los empleados de análisis en el comité. En 10 minutos, Isabel había transformado no solo la estructura del departamento, sino las vidas de las personas que habían mostrado integridad durante su prueba. Hay algo más que quiero compartir con ustedes, dijo Isabel. Durante esta semana, cuando era solo una recepcionista temporal, algunos de ustedes me trataron con amabilidad, sin esperar nada a cambio. Rosa me ofreció su almuerzo cuando pensó que yo no tenía dinero para comprar comida. Luis me ayudó con el sistema de cómputo sin que se lo pidiera. Camila me defendió ante Julián, incluso cuando eso podía costarle problemas. Los empleados mencionados se sintieron reconocidos de una manera que nunca habían experimentado. Esos gestos de humanidad básica significaron más para mí que todos los informes financieros que he revisado este año. Me recordaron por qué construimos empresas, para crear valor no solo económico sino humano. Isabel caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última cosa. Mañana por la mañana Julián vendrá a recoger sus últimas pertenencias. Estará escoltado por seguridad y no tendrá acceso a ningún sistema. Si alguno de ustedes quiere hablar conmigo sobre sus experiencias con él, mi puerta estará abierta. No busco venganza, pero sí necesito entender completamente el alcance del problema para asegurarme de que no se repita. Salió de la sala dejando a 40 empleados en un silencio reflexivo. Sus mundos habían cambiado para siempre en 30 minutos. Camila se acercó a Rosa. ¿Puedes creer lo que acaba de pasar? Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Hija, en 25 años he visto muchas cosas en esta empresa, pero nunca había visto justicia real. Nunca había visto a alguien con poder usarlo para proteger a los que no tienen poder. Luis se unió a la conversación. Lo que ella hizo fue extraordinario. Se puso voluntariamente en una posición vulnerable para entender nuestras vulnerabilidades. ¿Creen que realmente va a cambiar las cosas?, preguntó Camila. Mira a tu alrededor, dijo Rosa. Ya las cambió. La transformación ha comenzado, pero el verdadero examen será mañana, cuando Julián regrese para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las torres gemelas de Grupo Altavista brillaban bajo el sol matutino de Bogotá, pero algo era diferente. En el lobby, donde antes reinaba el silencio intimidante del poder corporativo, ahora había un ambiente de calidez profesional. Isabel Fuentes caminaba por los pasillos de su empresa, pero no con la soledad de un líder distante. Empleados de todos los niveles la saludaban con respeto genuino, no con el miedo servil que una vez caracterizó esas interacciones. En el piso 17, Camila dirigía una reunión del Comité de Cultura Corporativa.
A sus 29 años, se había convertido en una líder respetada cuyo departamento era consultado por empresas de toda Latinoamérica que querían implementar transformaciones similares. «Buenos días a todos», dijo Camila mientras revisaba la agenda. «Hoy revisaremos 3 casos. Una queja sobre comunicación inadecuada en el departamento de marketing, una sugerencia para mejorar los espacios de trabajo y una propuesta de mentoreo para empleados nuevos». Rosa, ahora coordinadora senior, tomaba notas con la misma meticulosidad que había usado durante 25 años, pero ahora sus observaciones tenían el poder de generar cambios reales. «El caso del departamento de marketing ya fue resuelto», reportó Rosa. «Se implementó un programa de comunicación efectiva y tanto el supervisor como los empleados reportan mejoras significativas». En otra parte del edificio, Luis Ramírez conducía una orientación para nuevos empleados. Su papel había evolucionado de jefe de seguridad a guardián de la cultura corporativa, un título que él llevaba con orgullo. En Grupo Altavista, les decía a los 10 nuevos empleados, el respeto no es opcional. No importa si eres el presidente de la empresa o si es tu primer día como asistente, todos merecen dignidad. Y si alguna vez sienten que esa dignidad está siendo violada, tienen canales directos para reportarlo sin miedo a represalias. Entre los nuevos empleados estaba Martín Vázquez, un joven de 22 años que había llegado a la empresa con nerviosismo y expectativas modestas. Venía de una familia de pocos recursos y este trabajo representaba su oportunidad de cambiar su vida. ¿Es verdad que la presidenta realmente responde personalmente los reportes de empleados?, preguntó Martín. Luis sonrió. No solo los responde, los lee, los investiga y actúa sobre ellos. La señora Fuentes aprendió hace 5 años que la única manera de mantener una cultura sana es manteniéndose conectada con las experiencias reales de las personas que trabajan aquí. Esa tarde, Isabel tenía su reunión mensual con el Comité de Cultura Corporativa. Era una tradición que había mantenido religiosamente durante 5 años. «¿Cuál es el reporte de este mes?», preguntó mientras se sentaba en la misma sala de conferencias donde una vez había confrontado a Julián. Camila abrió su portátil. «Excelentes noticias, señora Fuentes. Este mes tuvimos 0 reportes de abuso de poder. Los índices de satisfacción laboral están en su punto más alto histórico. Y tenemos una lista de espera de personas que quieren trabajar aquí específicamente por nuestra cultura corporativa». ¿Y las otras oficinas? Los 5 países reportan números similares. El programa se ha convertido en un modelo para la industria. Isabel asintió con satisfacción, pero su expresión se volvió seria. Nunca debemos olvidar que mantener una cultura ética requiere vigilancia constante. El poder corrompe cuando no hay controles, y nosotros somos nuestro propio control. Rosa levantó la mano. «Señora Fuentes, tengo una pregunta personal, si me permite». «Por supuesto, Rosa. ¿Alguna vez se arrepiente de haberse expuesto de esa manera hace 5 años? Fue un riesgo enorme para usted». Isabel reflexionó un momento. «Rosa, esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Cada humillación, cada desprecio, cada momento de injusticia me lastimó profundamente. Pero el momento del balde de agua, eso cambió algo fundamental en mí. También fue la semana más importante de mi carrera como líder». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo ella. «Antes de esa experiencia, yo dirigía desde una torre de marfil. Tomaba decisiones basadas en reportes, números y presentaciones pulidas. Pero no entendía realmente cómo mis decisiones afectaban las vidas diarias de las personas que hacen funcionar esta empresa. No entendía
que el abuso de poder podía llegar a ser tan extremo, tan deshumanizante. Se giró hacia el comité. Esa semana me enseñó que el liderazgo verdadero no se trata de comandar desde arriba, se trata de entender desde abajo. Se trata de recordar que cada empleado es una persona completa, con dignidad, con sueños, con la misma humanidad que cualquiera que se siente en una oficina ejecutiva. Camila asintió. Esa lección cambió más que nuestra empresa, cambió vidas. Martín, el nuevo empleado, me contó ayer que nunca había trabajado en un lugar donde se sintiera verdaderamente respetado. Y eso es exactamente el punto, dijo Isabel. Cuando creamos una cultura de respeto genuino, no solo mejoramos el ambiente laboral, creamos un espacio donde las personas pueden florecer, donde pueden dar lo mejor de sí mismas, donde pueden crecer tanto profesional como personalmente. Luis intervino. Señora Fuentes, ¿puedo preguntar qué pasó con Julián? Sé que no es asunto mío, pero... Isabel suspiró. Julián encontró trabajo en otra empresa 6 meses después de su despido, pero su reputación lo siguió. Duró apenas 1 año antes de ser despedido nuevamente por comportamiento similar. La última vez que supe de él, estaba trabajando en una posición sin autoridad sobre otras personas. Espero que haya aprendido algo de la experiencia. ¿No sintió la tentación de arruinar completamente su carrera?, preguntó Carlos. La venganza no construye nada positivo, respondió Isabel. Mi objetivo nunca fue destruir a Julián. Mi objetivo era proteger a las futuras víctimas de personas como él. Y creo que lo logramos. La reunión terminó con los planes para el mes siguiente. Mientras los miembros del comité salían de la sala, Camila se quedó atrás. Señora Fuentes, hay algo que he querido decirle durante 5 años, pero nunca encontré el momento. ¿Qué es, Camila? Gracias. Gracias por arriesgar su comodidad para descubrir nuestra realidad. Gracias por no quedarse callada cuando podría haber sido más fácil ignorar el problema. Y gracias por confiar en mí cuando yo misma no confiaba en mis capacidades. Isabel sonrió con la calidez que había aprendido a mostrar más frecuentemente durante estos años. Camila, tú siempre tuviste las capacidades. Solo necesitabas el ambiente correcto para desarrollarlas. Esa es la lección más importante que aprendí. Cuando das a las personas las herramientas y el respeto que merecen, ellas siempre superan tus expectativas. Esa noche, Isabel regresó a su penthouse, pero se detuvo en el lobby del edificio. En una esquina, casi oculto, había un pequeño placa de bronce que había instalado el año anterior. La placa decía: en memoria de todos los empleados que han sufrido abuso de poder en silencio. Su dignidad importa, su voz importa, ustedes importan. Debajo había una frase que se había convertido en el lema no oficial de Grupo Altavista. A veces los silencios guardan más poder que los gritos, y una mirada de respeto vale más que 1000 órdenes. Isabel tocó la placa suavemente, recordando por un momento el dolor de esa semana que cambió todo. El agua fría corriendo por su cuerpo, las miradas de compasión y burla, la humillación que había ardido en sus mejillas. Luego sonrió, porque sabía que ese dolor había dado lugar a algo hermoso, una empresa donde la dignidad humana no era negociable. Al día siguiente, como todas las mañanas desde hace 5 años, Isabel entraría a su edificio no como una ejecutiva distante, sino como una líder que había aprendido que el verdadero poder viene de servir a quienes sirven a la empresa. Y en algún lugar del piso 17, Martín, el nuevo empleado, trabajaría con la tranquilidad de saber que en Grupo Altavista su humanidad era valorada tanto como su productividad. Porque al final esa había sido la lección más importante. Las empresas exitosas no se construyen sobre el miedo, sino sobre el respeto. No sobre la humillación, sino sobre la dignidad. No sobre el poder que destruye, sino sobre el poder que eleva.
Y esa lección, aprendida a través del dolor pero aplicada con sabiduría, había transformado no solo una empresa, sino las vidas de todos los que trabajaban en ella. En el fondo, Isabel sabía que esos 30 segundos bajo el agua fría habían sido los más valiosos de su carrera, no por el sufrimiento que le causaron, sino por la transformación que generaron. Cada gota de esa humillación se había convertido en una gota de cambio positivo que ahora fluía por toda la organización. Rosa tenía razón cuando documentaba silenciosamente los abusos. Los abusadores eventualmente se cuelgan de su propia soga. Pero Isabel había aprendido algo más. Cuando tienes el poder de cortar esa soga, también tienes la responsabilidad de usarlo para construir puentes hacia un futuro mejor. La imagen final era perfecta. Isabel caminando hacia su penthouse, mientras en las oficinas que dejaba atrás, empleados de todos los niveles trabajaban en un ambiente donde el respeto no era un privilegio de los poderosos, sino un derecho fundamental de todos los seres humanos. 5 años después de ser empapada con agua fría, Isabel había logrado crear la empresa más cálida y humana de toda Latinoamérica. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque en algún lugar hay alguien que necesita recordar que su dignidad importa, que su voz tiene poder y que siempre, siempre hay esperanza para el cambio. Suscríbete al canal para más historias que restauran la fe en la humanidad y demuestran que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega.